días, hermano. Dice así la parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de esas muchachas eran previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Mas las previsoras tomaron aceite en sus alcuzas juntamente con las lámparas. Como el novio tardaba, cabeceaban todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Las previsoras respondieron: «Para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, mejor será que vayáis a la tienda a comprarlos». Pero mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió diciendo: «Os aseguro que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Lo he dicho ya alguna vez, bueno, unas cuantas. Jesús nunca explica qué es el reino de Dios. La gente tenía sus propias ideas respecto a eso de que Dios reina o que Dios viene a reinar, aunque muchas de esas ideas que tenían los judíos de la época, incluso los propios discípulos, no se ajustaban al programa de Jesús respecto al reinado de Dios. Pero Jesús no ofrece una definición de diccionario de lo que es el reino de Dios. No dice algo fácil como: el reino de Dios consiste en Dios implantando su gobierno, o su gobierno definitivo, haciendo que las personas vivan en armonía con Dios, como en una relación filial, ¿verdad?, y familiar, íntima con Dios, y además configurándose una nueva sociedad, una nueva humanidad, ¿verdad?, donde la gente es capaz de relacionarse entre sí, con Dios, pero también entre sí, ¿no?, entre nosotros, de otra forma, con amor, con justicia, en paz, en equidad, ¿verdad?, en solidaridad. Y incluso el reino implica una nueva relación de los seres humanos con toda la creación, es decir, que también concierne a la naturaleza, al medio ambiente. Jesús podría haberlo dicho así. Y todo esto que he dicho más o menos es verdad, forma parte de lo que de una forma sistemática o resumida podríamos entender que forma parte del concepto de reinado de Dios, donde Dios viene a gobernar y dejar fuera toda situación alienante, rota, enferma, contaminada. Es decir, ¿no?, toda la maldad se queda fuera y eso va a tener su puerta cerrada. Pero ni Jesús, ya os digo, ni la Biblia hace definiciones al estilo de los que nos gusta a nosotros los cristianos occidentales o las personas occidentales, de explicar lo que es el reino de Dios. Lo digo siempre también, lo más parecido sería cuando encontramos a Pablo en la epístola a los romanos, en Romanos 14, 17, y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son recursos, ni son banquetes de rico, ni en opulencia para vivir a cuerpo de rey, cosas que a lo mejor se tienen que mirar los que promueven el evangelio de la prosperidad, sino que el reinado de Dios, dice ese mismo versículo, es justicia, paz. Allí donde hay justicia y hay paz, se experimenta el reinado de Dios. Acordaos que Jesús dice que el reinado de Dios ya se encuentra de forma incipiente entre nosotros, lo dice en Lucas 17, 21, y este reino es también gozo en el Espíritu Santo, o sea, en esa nueva relación de familiaridad con Dios que tenemos nosotros, ¿no?, las personas, ¿no?, los creyentes. Pero tampoco esto de Pablo en Romanos no es una definición sistemática
de las que por comodidad preferimos que nos den. La Biblia enseña de manera narrativa, como era común entre los hebreos. Por eso, a veces, nuestros literalismos, nuestra forma de ser muy literales cuando leemos, no hacen mucha justicia realmente a la narrativa de los textos. En verdad los traicionamos así a los textos. Nos quedamos a veces en la letra, pero no hacia donde la letra apunta. A veces somos como esos que miran el dedo que señala, ¿verdad? Miramos el dedo, pero no miramos hasta dónde está señalando el dedo, ¿no? Nos pasa eso muchas veces. Ahí necesitamos luz y necesitamos discernimiento. Las parábolas de Jesús forman parte de todo de este estilo narrativo de contar las cosas, de enseñar. Y siempre nos llevan luego, o nos ponen en un punto en el que nos toca luego tener que decidir, tomar una decisión de las cosas. Dice Jesús, mediante este método de contar historias y de enseñar, que el reino de Dios se parece a estas 10 doncellas vírgenes de una boda. Y como sois muy inteligentes, porque aquí nada más que fichamos gente muy inteligente, como sois muy inteligentes, pues os dais cuenta de que esto de la boda tiene elementos un poco raros que no entendemos, ¿no? Nos resulta un poco extraño esto. Primero, porque realmente aquí se está presuponiendo un ritual judío. De hecho, un ritual judío que primeramente se hacía el día de la expiación, que aparece en Levítico 16, el día en el que los pecados de todo el pueblo de Israel se purificaban. Ese día quedaban perdonados los pecados. Y las doncellas, las hijas de Jerusalén, las muchachas jóvenes vestidas de blanco, salían de los viñedos y hacían bailes en forma de círculo y, no sé, cosas así, ¿no? Y de esa manera, vestidas así, era una forma de decir que eran ya esas muchachillas porque eran mujeres casaderas. Sería algo parecido, ¿vale? Parecido, no es lo mismo, pero como en América Latina que se tienen las fiestas de las quinceañeras, ¿no? Algo así, no es lo mismo. Es un ritual, digamos, de transición, solo que el objetivo en este caso es mostrar que la muchacha pues ya está en edad para casarse de cara a las familias ojeadoras que hay por allí en las fiestas y tal. Si un día alegre y festivo donde los pecados del pueblo se perdonaban, pues era el marco ideal para que las chicas en edad de casarse saliesen así vestidas, ¿no? A anunciar que ya son mayores. Pero también, de un modo parecido, cuando había un evento así como una boda, que también era un festejo muy alegre, donde la gente lo pasa bien, donde hay bailes, también era una ocasión de que las muchachas casaderas pues encontrasen un futuro marido. Aunque realmente sabéis ya que los acuerdos no lo hacían más bien las familias, los padres de cada cual, ¿no? El margen de elección existía, pero existía para el varón, ¿vale? Las chicas no. Y aparte existía para el varón, pero también un poquito mediado por sus propios padres. Esto es un poquito una parte de ese contexto, ¿no? Algunos trazos para entender un poco. En la parábola de las 10 vírgenes, el punto de comparación o a lo que va es a la incertidumbre acerca de la llegada del esposo. En el caso de la boda, que aquí se refleja, o de Cristo en el caso de la parusía y su venida a reinar en ese cielo nuevo y tierra nueva que los creyentes esperamos. Y es importante, como aconsejan los eruditos, que no estiremos las parábolas o el significado de las parábolas, ni de esta ni de ninguna otra. Ernesto Garvey, en un libro publicado además por CLIE, igual que están aquí los de CLIE, lo que pasa es que me parece que ya está descatalogado el libro de Ernesto Garvey. Pero bueno, a lo mejor hoy lo pongo para que se vuelva a publicar, vete tú a saber. Bueno, pues en ese libro también, que es un libro sobre la predicación, también lo explica muy bien. Pues decimos que aquí el punto interesante de la parábola es esa tardanza que ya estaban experimentando, ya van a experimentar en la venida del Señor. Nos creemos que esas neuras que muchas veces tenemos nosotros los cristianos, de que Cristo viene ya dentro de 5 minutos, ¿no? Cristo viene ya va a venir ya. Eso creemos que es de ahora. Pero eso ya se sentía y se palpaba desde el primer siglo. Y había que calmar a la gente, ¿no? Y aquí tenemos al Señor también un poco poniendo un poquito de cautela.
Además, este pasaje de Mateo está dentro de lo que los especialistas llaman el discurso escatológico de Jesús, que son el capítulo 24 y el capítulo 25. Ahí encontramos 7, fíjate tú por dónde, 7, del típico número, ¿verdad? Pues 7 discursos que son escatológicos, que tratan del fin de los tiempos y todo eso. El reino de los cielos, el reino de Dios, en su culmen, va a llegar con su rey como un novio a una boda. Fíjate que aquí tenemos otra vez la idea esta también tan sonada de las bodas del Cordero, la idea de la iglesia como esposa, ¿no? Gusta esta metáfora de la boda. Por cierto, en nuestra sociedad es al revés. Estamos acostumbrados a lo contrario. En una boda de las nuestras, la expectación normalmente es cuando llega la novia, ¿no? Quedamos un ratito esperando a ver cuándo viene la novia, porque el novio suele estar al principio. Y la tensión está en que la novia aparezca. Aquí en la parábola, como la cultura es distinta, la expectación está en el novio. Hay que esperar. El deseo es que el novio venga para celebrar esta fiesta tan alegre, esta fiesta tan bonita. Si pensamos en Jesús y en su reino, deseamos que su reino irrumpa por fin y haga nueva todas las cosas y no va a haber una alegría más grande que esa, ¿no? Ver por fin la existencia transformada en ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Toda la realidad transformada. Esa nueva Jerusalén que aparece en Apocalipsis, que desciende como la realidad de Dios, que pasa a fundirse con nuestra existencia, con nuestro universo, con lo que exista, ¿no? Para tomarla y formar una cosa nueva, para transformarla, para transfigurarla en eso nuevo que estamos esperando, ¿no? Un mundo nuevo, arreglado ya, ¿no? Y tenemos nuestra ilusión en eso. Por eso el sentido de alegría en el pasaje, la boda, la alegría de la boda, es una cosa pues, maravillosa, ¿no? Claro que esperamos al novio para celebrar con ilusión. Aquí, las chicas que están esperando, os digo la verdad, ya hemos dicho que esto es otra cultura. Pero no os penséis que estas muchachas en edad casadera, estas no son muchachas de 20 años, ni de 30, ¿no? Estamos hablando de chicas que tienen de 12 a 15 años. Que a nosotros nos resulta un poquito escandaloso, pero era lo que había. La palabra partenoi se traduce como virgen, pero en realidad es una referencia directa no a la virginidad que se presupone, sino a la edad de estas niñas, ¿no? Adolescentes solteras de esta edad. Y el encender las lámparas formaba parte de ese anuncio. Y la destreza y la eficacia como doncellas preparadas para recibir ese cambio en su vida que las convierte en mujeres, ¿no? Las que son aptas para encender su lámpara. Ya lo deja caer el libro que es deuterocanónico, que aparece en las Biblias católicas, que como la Sirácida, Sirácida 22.4, dice que las hijas sensatas consiguen marido, en una de estas, ¿no? Consiguen marido, mientras que las insensatas avergüenzan a su padre porque se quedan sentadas. Aquí en nuestra parábola no es que se queden sentadas, probablemente estaban sentadas, pero aquí es que pasa otra cosa. Aquí es que empiezan a cabecear en las altas horas de la noche, porque el novio tarda, empiezan ahí a cabecear y se quedan dormidas. Solo 5 de ellas habían sido previsoras, llevándose más aceite por si se les acababa, que fue lo que pasó, se les acabó el aceite. Y las otras 5, pues, no tenían aceite para reponer. Y por el diálogo entre ellas se nota que hay también como cierta competitividad. Por cultura hemos dicho, por el texto este de la Sirácida, saben que las mujeres inteligentes son prudentes y no avergüenzan a su padre. Ya sabéis, porque yo fui muy pesado. Yo fui muy pesado durante una época que el sentido del honor y la vergüenza eran unos paradigmas que regulaban la vida de aquel tiempo prácticamente, bueno, en aquel tiempo y en los pueblos todavía, ¿no? Pero bueno, prácticamente en todo el Mediterráneo se vivió así y de una forma muy singular allí, ¿no? Era importante mantener el honor y no caer de ese honor, porque no eres tú el que te caes del honor. Eres tú con toda tu familia. Y en algunos casos no eres tú y toda tu familia, eres tú y toda tu aldea. Entonces todas estas cosas son importantes en el contexto.
Las muchachas que han mostrado ser previsoras, llevando sus vasijas de aceite para recargar, ¿no? Para encender sus lámparas a tiempo, esto, en otras palabras, viene a decir que tienen el suficiente aguante, o que se han preparado bien, ¿no? Para hacer esto, a lo que han sido llamadas para ese día, ¿no? Su acto reivindica que realmente son mujeres capaces y eficientes, que son ideales para tomar marido. Que os digo, las mujeres de aquella época, que estamos viendo que son niñas, no aspiraban a mucho más. A casarte y poco más. Ni siquiera podías elegir con quién casarte. Las chicas que son consideradas necias, parece que no han dado entonces ese salto a ser mujeres de verdad. Se han quedado en niñas, son necias. No estaban esperando realmente al novio, están ahí como por cumplir con la familia, pero sin mucho interés, o vete tú a saber, ¿no? Y luego el fuego se les apaga. Son niñas. Y no están para eso, tienen la cabeza en cosas de niñas, supongo. No han dado el paso a la madurez como mujeres previsoras que se pueden casar. Ahora llegamos al punto más frío, o el más duro de la parábola. Las chicas que no tenían reserva de aceite, las consideradas necias socialmente, piden a las que sí tienen más aceite a ver si les puede dar un poquito para llenar sus lámparas. Pero ya hemos leído el relato que dice que las que sí tienen aceite no pueden hacerlo, no les pueden dar a la otra, porque es que entonces ni van a tener suficiente para ella, ni la ayuda que le va a dar a la otra chica va a servir para nada, porque se va a gastar igualmente. Entonces lo único que pueden hacer es que las que se han quedado sin aceite, que se vayan a comprar a prisa, a ver si les da tiempo a venir y poder participar de la boda, y eso es lo que hacen. Y el novio llega. Y las doncellas con luz en sus lámparas entran en la boda. Y cuando las otras llegan de comprar el aceite y recargar las lámparas, quieren entrar, pero ya no es el momento. El novio es tajante cuando estas chicas llaman a la puerta. Dicen, lo siento, no os conozco, no podéis pasar. ¿Qué pasa aquí? Porque hasta el momento, el contexto, salvo este lapsus del descuido, de que se han quedado sin aceite y todo esto, el contexto realmente en la cultura, ¿vale? Era un contexto más o menos bonito, era un contexto alegre, era una boda, iba a ser una fiesta, pero ahora el novio tajante dice que no pueden pasar. Se ha cambiado el escenario. Esta semana leía a Martin Hoffman, no sé si lo conocéis vosotros, sí. Que ellos estuvieron por allá, bueno, no sé si tú a lo mejor cuando hiciste el documental, ¿no? Sí. Es que él es el director actual de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y Almen, levanta tu mano, Almen hizo un documental sobre la Universidad Bíblica Latinoamericana. Fue tu profe, ¿no? Ah, mira. Pues él decía algo así, él decía algo como, cuidado, no nos liemos, porque la interpretación que muchas veces hacemos del sentido de las parábolas no se parece en nada al reinado de Dios. Y esta parábola va del reinado de Dios. Tampoco es cosa de estas de que si el milenio, que si no, como algunas veces los que tienen postura dispensacionalista ven, si lo veis así porque esa es vuestra tradición, pues muy bien, tenéis mi respeto, pero yo personalmente no lo veo así, no lo creo. Y también cuidado si pensamos que la estructura de aquel tiempo, de aquella cultura, una cultura muy androcéntrica, ¿verdad? La cultura esta que he mencionado también antes, del honor y la vergüenza que está presente, las niñas exponiéndose como mozas casaderas, cuyo único fin en la vida es estar destinadas como objetos que tienen, como digo, el único fin de casarse y quedando a la elección del varón, si acaso, ¿no? Desde aquella cultura, ¿no? Desde aquel sistema social propio de la época. Cuidado, si ahora esto cogemos nosotros e interpretamos que esas condiciones sociales de aquellas muchachas, de aquella sociedad, son el modelo del reinado de Dios. No lo es, recordemos, ¿no? Hemos dicho antes en Romanos, ¿no? Por lo menos varias directrices claras. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el modelo de la parábola entonces? Que la parábola nos quiere decir, ¿no? O sea, la inquietud nuestra es que no fallemos en el discernimiento de la cuestión de dónde está esa semejanza con el reino de Dios.
Porque en las situaciones injustas o en las estructuras injustas, por muy aceptadas socialmente que sean, no son del reinado de Dios. Y es verdad que mi mirada, yo lo reconozco, la mirada que nosotros hacemos es una mirada desde el siglo XXI a aquella cultura, una mirada anacrónica. Estamos juzgando desde nuestros paradigmas a aquellos antiguos. Vale, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero las sociedades, tanto aquella como la nuestra, tienen sus propias patologías. Y más bien, las cosas son al revés, ¿no? El reino de Dios contrasta con nuestra vida, con el sistema del mundo, tanto el de aquel siglo como el de ahora. Aquellos sistemas y nuestros sistemas son lo contrario al reinado de Dios. Y si pensamos, como nos suele pasar demasiado, ojalá el Señor nos dé la mejor de las pedagogías posibles para poder corregir esto o entenderlo o verlo. Si pensamos también, que nos pasa a todos, si los patrones de recompensa y castigo por ser más espabilado o por ser más inteligente o por el contrario ser más despistado, si consideramos que esto es lo del reino de Dios, yo diría, junto con Martin, ¿no?, que eso es simplemente una extensión de cómo funcionan las cosas en nuestro mundo, pero eso tampoco es el reinado de Dios. Muchas veces se asocian estas ideas, ¿no? Se suele decir que las obras nuestras que nosotros hacemos son el aceite, ¿no? Por darle un sentido un poquito más, bueno, no alegórico, pero bueno. Las obras son el aceite de la parábola, ¿no? Y una buena preparación equivale también a participar en el reino. Suele ser una interpretación muy tradicional. Y otros dicen que el aceite no son las obras, pero sí que son, pues, una manera de mantener viva la llama espiritual, y entonces, por el contrario, el no tener aceite o el estar mal preparado, pues equivale a estar rechazado o rechazada en el reino. Si entendemos algo así, el profesor Hoffman pregunta cómo encajamos entonces, o cómo se entiende, dentro de un evangelio de la gracia, del amor y de la liberación que predicó Jesús. ¿Cómo se entiende entonces esto, no? Volvemos entonces a ideas como nuestra sociedad, el mundo y tal, de la meritocracia, o la salvación por obra, o... Me imagino que estáis intrigados, ¿no?, por la cara que ponéis. Yo creo que tampoco traigo mucha solución hoy, ¿eh? Pagola, que también le gusta a Pablo, este autor dice que la parábola, o sea, la lectura inmediata de la parábola, cuando la leemos, lo más rápido, lo que evoca, lo que te llama la parábola es sencillamente una llamada a vivir la adhesión a Cristo de una manera responsable y lúcida, ¿no? Pero ahora mismo, para el ya, para lo inmediato. El momento es ahora. El momento es ahora. Pero también es curioso, cuando el versículo 1 se traduce, el reino de los cielos será semejante, ¿no?, una especie de será semejante a 10 vírgenes, la palabra griega también permite que se traduzca como el reino de los cielos se compara a 10 vírgenes. El reino de los cielos se puede comparar, según Jesús, desde la realidad de esas 10 muchachas, no solamente de las 5 prudentes. Y vuelvo otra vez con Job, ¿no? Él dice que el reino de los cielos puede compararse desde esa realidad, pues, alienada de esas chiquillas, que desde pequeñas el único fin en su vida es pasar de estar bajo la tutela del padre a la tutela del marido, ¿no?, de una vida de sumisión al varón. El reino de los cielos se entiende desde la realidad de quien vive en estructuras sociales que te tienen condicionado. Como cuando tu único fin en la vida ya viene determinado a ser lo único que puede ser desde antes incluso de nacer, ¿no? Y en parte todos estamos un poco así, ya desde la misma existencia alienada que nosotros, que nos condiciona de una forma u otra, ¿no? Y las cargas sociales también añaden lo suyo, 1000 cosas más, hasta las enfermedades entran dentro del pack. El reino de Dios sí es fiesta y es ruptura con las cosas antiguas, con las antiguas condiciones. Esa puerta cerrada al final de la parábola es ese final con este mundo roto. La puerta es un final con este mundo roto, con las antiguas estructuras del sistema
del sistema humano. Las cosas viejas pasaron. ¿Quién dice esto? La prudencia y el estar despiertos, el estar preparados para la nueva realidad que viene, eso de velar, es ser conscientes de, no sabemos, ¿no? Cuándo la existencia será renovada, cuándo se producirá ese cambio total a la alegría venidera. No sabemos el día ni la hora. Pero desde la esperanza que tenemos podemos buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia, confiando y esperando y actuando con actos de justicia y de paz, velando por esa ilusión que tenemos, de esa vida que sabe que va a venir el novio, que viene el novio, que vamos a hacer la fiesta. Viene la alegría. Y sabemos también que hay una puerta cerrada para el viejo orden de las cosas. Compartió para Carmen el domingo pasado, Fernando, el versículo 4 de Apocalipsis 21, que te transmití también por mensaje. Enjugará a Dios toda lágrima y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y la puerta está cerrada. Tampoco habrá injusticia, ni desigualdad, ni estructuras sociales injustas, ni que te marginan, ni te relegan a situaciones humillantes y cosas así, ¿no? No habrá nada malo. Pero también os digo una cosa. La interpretación así como más clásica o la más pentecostal de mantener la llama encendida con el aceite del Espíritu es igualmente aplicable y deseable. A mí me gusta. Yo la veo así, en cierto sentido. No le tengo... Vives en consecuencia con la luz, ¿no? Guardando el mundo nuevo que viene en Jesucristo. Mantienes viva la llama. Velad, estás despiertos en este mundo. No perdáis la esperanza de lo que viene. Tarda, estamos en el 2023. Pero no perdáis la alegría. Vivid en consecuencia. Las cosas llegarán a su fin algún día. Pero aunque el cambio que esperamos, pues, y ese cambio que trae el reino de Dios, tarda, aunque tarde, aunque luego en el Apocalipsis se dice, ¿no?, que Cristo viene pronto, pero no significa que tarde no significa que ya tengamos que dejar de esperarlo. No durmamos la esperanza. Despertemos. Porque, de hecho, es muy fácil quedarse dormido. Y cuando estás dormido, resulta incómodo espabilarse, reactivarse para la acción. Pero la vida cristiana es una vida de acción. Es que nuestra esperanza nos lleva a vivir en consecuencia. Velar, vigilar. Eso es estar atentas y atentos a la realidad. Es estar atentos a los gemidos de quienes están sufriendo. Como lo hacía Jesús. Pero también, bueno, y lo hacemos hoy, un domingo como hoy, que estamos orando por la iglesia perseguida, o lo hacemos hoy, que tenemos presente pues, la cuestión Rusia-Ucrania, la cuestión de Israel-Palestina. Pero también, incluso en medio de todo esto, también significa estar atentas y atentos a esa misteriosa presencia de Dios entre nosotros, en la sociedad también, y en el mundo, e incluso en lo más oscuro que hay, ¿no? Y verlo en la cotidianidad también. No se nos olvide tampoco que las lámparas encendidas nos permiten ver en la oscuridad, ¿no? ¿Para qué sirve una lámpara en la oscuridad? La luz de Jesús nos orienta, pero también esa luz que llevamos nosotros no solamente te sirven para que tú veas el camino, permite que los otros que están en la misma oscuridad te vean con tu candil, ¿no? Que otras personas vean por dónde vamos. Somos luz en la oscuridad. Necesitamos tener las lámparas encendidas ahora que hay, de hecho, tantas direcciones, tantos vientos de doctrina o de ideas o de entendimiento que nos llevan a ciegas, uno para un lado, otro para otro lado, y nos apartan la mirada de la luz. Caminos que no conducen a ningún sitio o que en el peor de los casos sí que conducen a ciertos sitios, pero no son sitios
No son sitios buenos. La semana pasada veíamos también aquí en el pasaje que leímos, veíamos a esos fariseos hipócritas, ¿no? Que no entraban ellos a participar en el reinado de Dios y con la carga que ponían a la gente, ¿no? En sus discursos y tal, ¿no? Las cosas pesadas que imponían a otras personas impedían que los demás participasen también en el reinado de Dios. Así que a mí no me estorba tampoco la interpretación tradicional que toma en cuenta ese no participar del reino como una posibilidad a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Para empezar, porque ese reino de Dios ya se encuentra entre nosotros. Y o vives en consecuencia y en onda con ese reino, ¿no? Sintonizas esa emisora y vives en ese... estás en ese wifi, o vives según el antiguo régimen de nuestro mundo. Te dejas llevar por la inercia de cómo funciona el sistema. Así que a mí me gusta el desafío. Para tener las lámparas encendidas, para vivir en consecuencia con el reino de justicia, de paz y de gozo en el espíritu que esperamos. Pero no solamente lo esperamos, sino que lo vivimos por adelantado, lo practicamos. Esa es la forma de esperar a un cristiano. No es esperar sentado como el que espera el autobús. Ponerse en marcha. Así que bueno, termino, acabo aquí. Creo que hoy me he pasado un poquito más de lo que acostumbro. Soli Deo Gloria.